El conflicto entre Israel y Palestina no es nuevo. Su origen se remonta a la década de los 40, cuando los judíos llegan a Israel y comenzaron a ocupar de forma ilegal los territorios que habitaban los palestinos desde hace mucho tiempo. Palestina pertenecía al Imperio Otomano, gobierno que en su momento comprendía el sureste de Europa, el suroeste de Asia y el norte de África. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial pasa a manos de los británicos. Entra la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia del holocausto de los nazis, cuando se pretende dar un estado a los judíos en la diáspora que se encontraban en dispersión por diversos lugares del mundo. Ahí es cuando optan a Palestina darle una tierra sagrada a los palestinos. En 1948 se produce la descolonización de Palestina en el Reino Unido. Por resolución de Naciones Unidas, los británicos abandonan Palestina. Ahí es cuando Naciones Unidas deciden que tienen que haber dos estados, uno judío y el otro palestino, ambos con capital en Jerusalén. Naciones Unidas ha pedido en numerosas ocasiones que se respeten los derechos humanos de la población palestina y ha dictado numerosas resoluciones para poner fin al conflicto, pero no han tenido ningún resultado. En cuanto a lo que comprende a los actores, protagonistas, aliados y oponentes en el marco del desarrollo del conflicto bélico, este supone uno de los conflictos bélicos con mayor repercusión en el mundo. Para comprender este conflicto entre Palestina e Israel, debemos de identificar como tal los actores y los hechos históricos que han demarcado el desarrollo de este conflicto. Como es usual, en Oriente Medio la religión se encuentra bastante ligada a los problemas de tipo sociales que se encuentran en la región. Por un lado tenemos los dos principales protagonistas, el cual sería el Estado de Israel, de religión judía, y por otro lado el Estado de Palestina, con posturas en temas, con su postura como Estado soberano de Palestina. En este caso tenemos las posturas y temas a resolver en cuanto a lo que comprende al conflicto palestino-israelí. En este confluyen distintos actores tanto internos como internacionales e incluso regionales que explican la compleja realidad que se vive en el territorio. Por ello, es indispensable conocer como tal las posturas ante el conflicto y es fundamental para entender el por qué después de 66 años de lucha no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo que sea ratificado por ambas partes. Como tal, tenemos los actores internos, el cual sería la Organización para la Liberación de Palestina, o por sus siglas OLP. Este supone una coalición de movimientos políticos paramilitares creada por el Consejo Nacional Palestino en Jerusalén en el año de 1964. Este movimiento como tal abarca todas las organizaciones y partidos políticos palestinos excepto el Hamas y Yihad Islámico. Todos los palestinos son miembros de la OLP, siendo el único representante del pueblo palestino tanto en el interior de Palestina como en el exterior. Incluso podemos demarcar que este fue reconocido como único representante legítimo del pueblo palestino por la Asamblea General de la ONU. Como tal, también tenemos el movimiento de resistencia islámico más conocido como Hamas. La cruda realidad que viven los palestinos en el territorio ocupado ha provocado el radicalismo extremo hacia tendencias islámicas como la única salida hacia su supervivencia. De esta situación nace el Hamas, el mayor grupo fundamentalista islámico y la mayor oposición al Estado de Israel a través de la lucha armada, y su principal objetivo es destruir este Estado y establecer un Estado islámico en Palestina. Por otro lado tenemos como tal el Estado de Israel, el cual el principal interés nacional es seguir para garantizar la existencia de su propio Estado y la seguridad individual de sus ciudadanos. Por ello, Israel desarrolla una política de defensa basada en el mantenimiento de fuertes capacidades disuasorias en el territorio. Como tal, estos movimientos y en general el Estado de Israel serían los protagonistas, los oponentes. Como tal, también tenemos actores internacionales, como sería el Estados Unidos, el cual se considera como un aliado fiel y máximo defensor de Israel.
Estados Unidos es visto por la gran mayoría del pueblo palestino como un gran enemigo. Actualmente Estados Unidos mantiene una política respecto al conflicto palestino-israelí, acorde con los otros miembros del llamado Cuarteto para la Paz, los cuales son conformados por la Unión Europea, Rusia, la ONU y Estados Unidos. Como tal, también tenemos como otra entidad internacional sería la Unión Europea. La Unión Europea es vista por Israel como un actor favorable a Palestina. Es el mayor donante económico a la ANP, pero continúa sin tener un peso resolutivo en las negociaciones. También contamos con la presencia de Rusia. Rusia ha sido históricamente un aliado de los países árabes y por ello es visto actualmente del lado palestino. Sin embargo, Rusia ahora busca fundamentalmente el interés económico y comercial en la zona, en la que reside la gran cantidad de rusos judíos. Tras el desmoronamiento de la URSS o Unión Soviética, la influencia rusa en Medio Oriente se fue perdiendo hasta la actualidad. En los últimos años, Rusia parece haber vuelto a darles importancia en la zona más peligrosa del mundo, como sería Oriente Medio, más fundamentalmente el conflicto ibérico entre Israel y Palestina. También tenemos otro actor internacional, como sería las Naciones Unidas. Este compone el cuarto miembro. Es el mayor número y potencial, pero a la vez es el menos influyente de todos. Las Naciones Unidas no han sido capaces de solucionar el conflicto a lo largo de toda su historia, por lo que la credibilidad de este organismo para los países árabes es prácticamente nula. También tenemos diferentes actores regionales, como sería el Estado de Siria, Líbano, Jordania, Egipto y Arabia Saudita. Siria, además del conflicto con Israel por los Altos del Golán y del conflicto histórico con Líbano, Siria continúa apoyando a los grupos radicales islamistas como Hezbollah en Líbano y Hamas en los territorios palestinos. Con el apoyo a este último grupo, Siria se convierte en un actor de bastante importancia en las relaciones internas palestinas. Por otro lado, tenemos el Estado de Líbano. Muy relacionado con Siria, la situación interna de Líbano tras la última guerra con Israel ha estado muy deteriorada e incierta debido a su explosiva situación interna y a la reciente guerra con Israel. Líbano no tendrá una influencia importante en la zona, más que la que pueda ejercer a través de su conflicto con Israel y Siria, ya que como tal en la situación interna de estos dos países sí afecta enormemente a la situación de los territorios palestinos. Por otro lado, tenemos los estados de Jordania y Egipto. Tanto Jordania como Egipto pueden convertirse en actores claves en la resolución del conflicto palestino-israelí. Debemos de recordar que en Jordania existen millones de refugiados de origen palestino que se encuentran perfectamente integrados en esta sociedad jordana, con lo que conviven. Además, ambos países son fronterizos con dos territorios palestinos como sería Gaza y Cisjordania, y ambos territorios han pertenecido respectivamente a Egipto y Jordania. Ambos países también han reconocido oficialmente el Estado de Israel. Por otro lado tenemos Irán, junto con Siria. Irán es el país más crítico con Israel y los países occidentales consideran a Israel como su gran enemigo, al que hay que eliminar en lo que coinciden con los grupos islámicos radicales palestinos, Hamas y Yihad Islámico, a los que apoya. Irán es un país que influye decisivamente en la actitud de Hamas y en la política interna que se lleva directamente en la región palestina. Por otro lado y por último tenemos a Arabia Saudí. Al igual que ocurre con Jordania y Egipto, Arabia Saudí mantiene buenas relaciones con los países occidentales y siempre ha escuchado por los países árabes, ya sean sunitas o chiitas. Por su posición de líder espiritual del Islam y guardián de los lugares sagrados, Arabia Saudí se encuentra bastante interesada en la resolución pronta de este conflicto, ya que sus propios ciudadanos saudíes lo ven como una humillación para el pueblo árabe y podría crear problemas internos como en el país, así que el rey
Abdullah continúa manteniendo buenas relaciones tanto con Estados Unidos como con los países occidentales. Cordial saludo, respetado auditorio. Mi nombre es Jefferson Steven Garzón Ruiz. Soy estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. En esta intervención daré una explicación de la problemática tratada durante estos videos expositivos. Entonces, mi exposición se basará en rasgos muy sobresalientes para no entrar en detalles, puesto que esta intervención sería demasiado extensa. Entonces, describamos el conflicto. Nos encontramos entre un conflicto territorial, ¿sí?, con fines religiosos. ¿Qué es lo que pasa? Actualmente se pelean entre palestinos e israelíes el territorio que está alrededor, en contorno a la capital, que no pertenece a ninguno, que es Jerusalén. ¿Por qué? Porque los judíos plantean que ese territorio les pertenece históricamente a ellos y los musulmanes también plantean lo mismo. Entonces, en la Primera Guerra Mundial ese territorio era controlado por Reino Unido. Lo que pasó fue que para crear aliados, ¿sí?, el Reino Unido lo que hizo fue que le dijo a los principales líderes judíos que si le ayudaban durante el transcurso de las distintas guerras y le ayudaban económicamente y además apoyándolo en armas, él les daría ese territorio que pertenecía a sus generaciones y ellos lo ocuparían, ¿sí? Pero en silencio también le prometió lo mismo a los musulmanes, bajo lo cual pasó la Primera Guerra Mundial y este territorio no se les fue entregado. Sin embargo, pues ellos no se iban a quedar así. Aprovechando el desastre de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido al final decidió decidió irse de este continente, ¿no?, esta parte del continente, y esos territorios quedaron en control de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que en ese momento estaba recién creada, ¿no? Entonces, lo que hizo fue que repartió ese territorio y le dio el 50% a Israel, lo que se conoce como Israel, el 50% a Palestina. Pero Israel se declaró en el año posterior, ¿sí? Entonces Israel se declara independiente y nación, y los estados aledaños, es decir, Egipto, Irak y los demás países arábicos que quedan en contorno, le declararon la guerra apoyando a los palestinos, ¿no?, que era la otra parte. Entonces los israelíes ganaron esa guerra, aumentaron su territorio y así posteriormente siguió el conflicto entre estas dos partes por ese mismo territorio. En eso se puede resumir el conflicto y explicar la problemática. Muchas gracias por su atención. La línea, cómo se define la situación actual de Palestina e Israel. Hay un informe al año 2022, el cual se encuentra en la Amnistía Internacional, que acusa a Israel de la apartheid contra los palestinos. Dicho informe de Amnistía concluye que Israel considera y trata a los palestinos como un grupo racial inferior no judío. Las leyes, políticas, prácticas israelíes que se tienen contra los palestinos en Israel y los territorios ocupados son una forma de apartheid, dice dicha Amnistía Internacional. El nuevo informe argumenta que el Estado israelí mantiene un régimen institucionalizado de opresión y dominación de la población palestina en beneficio de los judíos israelíes. El apartheid es considerado un crimen contra la humanidad según el derecho internacional, y se dice también que los israelíes informan y rechazan absolutamente todas estas falsas acusaciones que se presentan en dicho informe. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores acusó que la Amnistía Internacional de reciclar mentiras, incoherencias y afirmaciones infundidas que se originan en conocidas organizaciones de odio anti-israelí. El informe también niega que los derechos del Estado israelí hacia la existencia como un Estado de nación del pueblo judío, y bajo su lenguaje extremista y la disortación
del contexto histórico que ha sido diseñado ¿para qué? Para demonizar a Israel y echar un poco más de fuego al antisemitismo que se tiene, lo dijeron las autoridades en ese momento, en dicho comunicado. También se tienen unos hallazgos en abril del año pasado sobre un informe de la Organización Internacional Sin Ánimo de Lucro, más conocida como Human Rights Watch. También concluyó que Israel está cometiendo crímenes del apartheid y hay una persecución contra los árabes. En estas áreas y en la mayoría de los aspectos de la vida, las autoridades israelíes privilegian metódicamente a los israelíes judíos y discriminan a los palestinos. También se debe tener en cuenta que la apartheid fue una política de segregación y discriminación racial impuesta por el gobierno en minoría, en blanca, en Sudáfrica contra la mayoría negra en el país en 1948 y que terminó hasta 1991. Hay 3 tratados internacionales y principales que provienen de la apartheid. Se tiene incluido la Convención Internacional sobre la Represión y Castigo del Crimen de Apartheid de 1973, la convención que define el apartheid como unos actos inhumanos cometidos con el fin de establecer y mantener el dominio de un grupo social de personas sobre cualquier otro grupo racional, nuevamente de personas, oprimirlos sistemáticamente. Pero la amnistía y sobre dicho informe se concluye que Israel considera y trata a los palestinos como un grupo racial inferior no judío. La segregación se lleva a cabo de manera sistemática y altamente institucionalizada a través de leyes, políticas y prácticas en que las distintas formas que se tienen para evitar que los palestinos reclamen y disfruten de los mismos derechos que los israelíes judíos dentro del territorio israelí y dentro de los territorios palestinos ocupados. Por lo tanto, se pretende oprimir y dominar al pueblo palestino, es lo que se afirma en este informe. El informe también dice que hay una fragmentación territorial de la población palestina que sirve como un elemento fundamental del régimen de opresión y dominación. Entre otros aspectos, también se lee y se concluye que hay una negación de nacionalidad y residencia, de negación de vida familiar. Entonces se debe tener en cuenta que bajo el desarrollo y las situaciones que se están dando actualmente se presentan dichas formas y lo que se ha traído desde 1948 se sigue dando entre Palestina e Israel. Buenas tardes, mi nombre es Jenny Segura. Voy a hablar sobre la geografía de Israel y Palestina. Estos países se han venido desarrollando a través de la historia por diferentes guerras que han ocurrido en estos países, tanto territorial como religiosas. Vamos a ver en el mapa que estoy mostrando en este momento para explicar cómo a través de los años ha ido evolucionando el tema territorial. Podemos ver que en el color verde está Palestina en 1947 y en el color blanco está Israel. En esta época dominaba Palestina porque estaba Reino Unido. Acá podemos ver en 1947 cómo Palestina comienza a reducirse notablemente y Israel comienza a tener un buen territorio. Acá en 1949 a 1967 ya Israel se expande, queda la zona franja y acá Palestina. Y acá actualmente Israel ya está totalmente ocupando todo el territorio. Quedan pocos territorios de Palestina, como lo podemos ver en el mapa. Israel ha venido ganando todas las guerras que han tenido entre estos dos países. A través de los años, esta guerra árabe e Israel en 1948, según sus acuerdos, se fijaron la denominada línea verde.
Esta línea verde, ¿para qué sirvió? Para fijar, limitar, como los altos de Golán, Siria, el Líbano, la Franja de Gaza y noroeste de Egipto, separando estos territorios. Esto fue en la época de la colonización entre Reino Unido y Francia. También podemos hablar sobre las remarcaciones que hizo Francia eh, para dividir estos países cuando sacó el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Acá en el mapa podemos observar Palestina y también Palestina, que estaba acá, pero todavía sigue siendo la Franja de Gaza, y Jerusalén, que ha sido un territorio muy disputado por estos dos países. Cada uno dice que es su capital, porque es territorio santo. Bueno, hablando de temas geográficos, podemos también ver cuestiones de climas, de todo lo que tiene que ver con ríos. Acá en Israel, la tierra es muy calurosa, casi no llueve en el año, son muy pocas veces que llueve. Es seco el clima, y acá en los lados de Palestina, en algunos es húmedo y muy caluroso. También sus ríos, está acá ubicado el Mar Muerto y el Jordán. Y acá en este mapa también podemos ver el Jordán, como atraviesa por Israel, que es una de las fuentes hídricas más importantes. Y también acá en esta parte el mar de Galilea también limita. Naciones Unidas reconoce a Israel, pero no a Palestina. Esto es muy importante conocerlo, ya que tiene todo el apoyo de Israel de Naciones Unidas. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Cortés y vengo a seguir hablando sobre Israel y Palestina. Bueno, pues la guerra entre estos dos territorios se dio a principios del siglo XX. Menciono territorios y no países porque recordemos que Palestina no es considerado como un país o un estado legalmente constituido. Aunque cabe resaltar o aclarar que los palestinos cuentan con el apoyo de más de 100 países que los consideran como un estado y otros más que consideran pertinente que puedan ser observadores en la ONU. Aunque claro, con el conflicto o la relación que poseen con Israel, se hace un poco inconcebible una nombración más concreta para este territorio, por lo que ha habido cierta incertidumbre en cuanto a las ONGs que han intervenido en dichos territorios. Y a incertidumbres me refiero a que principalmente 6 organismos internacionales han tenido cierta controversia, entre las que están, y cito, la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a Prisioneros, ADAMER, perdón si no pronuncio bien. También está el Centro de Investigación y Desarrollo BISAN, Defensa de los Niños Internacional Palestina, la Unión de Comités de Mujeres Palestina, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola y por último, entre las 6 más destacables, está la Al-Haq, puesto que en el 2021 Israel las declaró como terroristas y que eran partícipes o aliadas principalmente del Frente de Liberación Palestina, pues recordemos que los árabes se organizaron con un objetivo en común, que era el de resistir el mayor tiempo posible los ataques de Israel y por fin poder crear una organización de liberación palestina, o mejor conocida como OLP, en el año 1964 en Jerusalén.
aunque prontamente se aclaró que las ONGs participantes lo único que buscaban era un desarrollo social y un bienestar colectivo para todas estas víctimas. Recordemos que las víctimas principales son ciudadanos del común, mujeres, niñas, niños que realmente no tienen absolutamente nada que ver con la guerra. Entonces, bueno, voy a darles un ejemplo y cito, la Al-Haq, pues básicamente es un grupo de abogados palestinos y es una ONG que fue fundada en 1979 para fortalecer un Estado de Derecho, puesto que son abogados, se especializan en ello. Han trabajado en el monitoreo de documentación y el seguimiento de todo el atropello hacia los derechos humanos, derechos fundamentales que deberían ser protegidos sin importar de que no sea un Estado o una nación legalmente constituida. Bueno, posee un rol fundamental en todo este conflicto, ya que han contribuido a los preparativos legales que le presentarán y le han presentado durante todo este tiempo a la Corte Internacional frente a los presos palestinos y a los territorios judíos que están de manera ilegal. Por otro lado, tenemos al Centro de Investigación y Desarrollo BISAN, que fue establecido en el año 1989 con el objetivo de buscar o crear una sociedad civil democrática y progresiva. Además, ha declarado y manifestado abiertamente que Israel busca silenciar el pueblo palestino y no permite el trabajo de las ONGs, que es ayudar a los ciudadanos afectados. Bueno, como lo mencioné al principio, Palestina no se considera como un estado y esto pues ha permitido una lucha por un territorio en el cual se pone una balanza que es un país perteneciente a un organismo o a un grupo y un territorio que no tiene un aval de absolutamente nada legalmente. Por lo que estos enfrentamientos lo más probable es que seguirán mucho más y las ONGs que buscan intervenir en pro de las personas que están sufriendo van a seguir trabajando porque tienen un objetivo que cumplir y una meta que alcanzar. Así que deberán respetar los objetivos por los cuales fueron creados y bueno, esperemos ver un mundo mejor, en paz y un respeto mutuo por la vida, los derechos humanos fundamentales y demás. Las guerras deberían quedar en el pasado, pero lamentablemente la actualidad aún las sigue viviendo. Muchas gracias.